Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctorado en el área de Ciencias Biológicas UBA, postdoctorado Laboratorio de Inmunología INEDES CONICET y docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Luján. Así que sin más, los dejamos con Federico y su exposición. Muchísimas gracias, Federico. Esperen que comparto la pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien o no. ¿Se ve bien? Perfecto, Fede. Perfecto. Y esperen que quiero eliminar. Ahí está. Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. No quiero ser reiterativo, así que voy a seguir de largo en cuanto a mi nombre y dónde trabajo. Mi intención es comentarles un poco acerca de los venenos que existen, o mejor dicho, que poseen las serpientes autóctonas ¿sí? de nuestro país, para tener un poco una idea de el potencial daño y el potencial uso también que se le puede dar a estos componentes, ¿no? que encontramos en la saliva de estos bichitos. ¿sí? Antes que nada quiero, de alguna manera, si se me permite, dedicarle esta clase a quien es mi mentor, el doctor Adolfo Rafael de Rod, quien fuera director mío en el Instituto Malorán, que está pasando un mal momento por el fallecimiento de su esposa. Así que bueno, quería dedicarle esta charla a él, que sé que no está acá, pero bueno, él sabe que se le iba a dedicar. Ahora sí, metiéndonos de lleno, ahí bajó, sí. Metiéndonos de lleno entonces en la charla, lo primero que les quiero mostrar acá en este clado que se ve así a grandes rasgos, es que, bueno, los venenos se seleccionaron de forma positiva, ¿no? A lo largo de la evolución de todos los animales, porque, bueno, se fueron dando diferentes características que a los diferentes grupos les permitía una mejora para su predación, o para defenderse de otros tipos de agresores, o también simplemente como una competencia del tipo intraespecífica, ¿sí? entre machos de la misma especie que pueden competir por una hembra. ¿sí? Así que lo que se puede ver en este gran clado es que, bueno, los venenos aparecen en muchísimas especies de animales, que como les voy a ir mostrando ahora, fueron teniendo diferentes tipos de características y funciones, ¿no? En principio, bueno, lo que les muestro acá es una serie de invertebrados de los tantos que existen, ¿no? Donde son muchos los venenos que hay los diferentes venenos que hay en estos bichos, porque la verdad que es un arma bastante importante para ellos, debido a muchas veces el pequeño tamaño que tienen, ¿no? Pero que con un simple pinchazo pueden causar la muerte, ¿sí? a seres humanos. Así que, bueno, se puede ver, por ejemplo, acá, que muchos ya conocen seguramente, la viuda negra, ¿no? O la Trobectus mactans, que es una de las especies justamente venenosas de arañas que tenemos acá en el país, junto con otra especie del género Loxoceles, ¿sí? La especie de Loxoceles laeta, que es también conocida como araña de violín. Bueno, esas son dos especies que tenemos acá venenosas, y ahora está reportada una más, que es la araña del banano, la Foneutria, que se pensaba que llegaba hasta el sur de Brasil, y bueno, ya se empezó a encontrar en muchas localidades del norte de Corrientes y en gran parte de Misiones. ¿sí? Pero bueno, para no detenerme tanto en ello, nombrarles nomás, como les decía, entonces, arañas como es la viuda negra, que tienen la atrotoxina, ¿sí? que son toxinas del tipo neurotóxicas, o también podemos encontrar
como también se encuentra en nuestro país, un escorpión, Titius trivitatus, la especie Titius trivitatus, la cual también es de importancia médica, ¿sí? Debido a los accidentes que puede generar y también la muerte. También podemos encontrar invertebrados voladores, como el caso de las avispas, ¿sí? Y también otros terrestres que, bueno, no están en el país, pero bueno, me gusta siempre nombrarlos, como es el caso de las escolopendras, ¿no? Que también son animales no solo muy venenosos, sino que también son bastante agresivos. Y tienen unos venenos, a diferencia del resto de que les nombraba, son venenos del tipo hemostotóxico, ¿sí? Van a romper mucho el tejido, provocan fuertes edemas y traen bastantes complicaciones esos venenos que ya más adelante lo vamos a ver. Y bueno, no tampoco dejar de nombrar a la famosa medusa avispa de mar, que también mediante sus nidocistos, que se encuentran en todos sus tentáculos, pueden liberar una fuerte descarga de neurotoxinas que lleva al shock y a la muerte. También podemos encontrar bastantes peces, ¿sí? Existen vertebrados acuáticos que son muy tóxicos y también pueden llevar a la muerte. Así que acá les mostré tal vez los más representativos o más conocidos que se pueden haber visto. Si alguien ve, siempre me acuerdo de cuando era chico y veía Animal Planet, donde siempre hablaban de peces o animales así en general tóxicos, donde todos hacen una escala de cuál es el más mortífero, ¿no? Cuál es el más letal, el que genera más daño. Bueno, siempre hay que tomar un poco con pinzas eso, pero estaba muy buena la fotografía que mostraban, ¿no? El programa, en los videos. Y bueno, siempre me acuerdo del pez globo, que también lo popularizó mucho los Simpsons, ¿no? También el pez piedra, y tal vez el más conocido, sobre todo para la gente que le gusta mucho el acuario, porque bueno, o sea, se usa como una especie muy ornamental, ¿no? En diferentes acuarios. A los criadores de peces les encanta tener estos, que son los peces escorpiones, ¿sí? Donde también tienen unas glándulas por debajo de estas púas, que en el caso de inyectarlas también van a generar graves inconvenientes. Siguiendo con vertebrados, donde tal vez se pueden llegar a ver más animales del tipo venenosos en general, ¿no? ¿Sí? Podría llegar a ser el grupo de los reptiles, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, Eloderma, ¿sí? Este famoso lagarto del desierto mexicano, ¿sí? Si bien es un lagarto que es muy poco agresivo, tiene unas glándulas detrás mejor dicho, metida en su mandíbula, que en el caso que se lo moleste puede descargar una buena cantidad de veneno, y que si bien no llega a ser letal el veneno que tiene este lagarto, mejor no llevarse un disgusto, porque todos los venenos de origen animal siempre generan graves daños, más allá de que no se llegue a la muerte, ¿no? Acá en el centro les muestro, tal vez, gracias a Hollywood, ¿sí? Una de las serpientes más conocidas, ¿sí? La King Cobra, ¿sí? La cobra real. Esto, si bien también me gusta resaltarlo, más allá de que no sea argentina, ni siquiera sudamericana. Pero bueno, la cobra real es un bicho muy afamado. Es la serpiente venenosa más grande del mundo, ¿sí? Llega a medir aproximadamente unos 5 metros, ¿sí? Es un montón eso, sobre todo para una serpiente venenosa. Y lo importante de esta serpiente en cuanto a los accidentes que puede generar es, bueno, por un lado,
tiene muchas neurotoxinas, ¿sí? Cardiotoxinas, donde siempre ese tipo de compuestos son, son bastante letales. Y debido al tamaño que tienen, pueden descargar muchísimo veneno, ¿sí? Así que si uno no recibe el antídoto, una mordedura de King Cobra, pues muy seguramente sea fatal. Acá a mi derecha les muestro también un ejemplito de un anfibio, ¿sí? Como es el género Dendrobates. Esta arañita amazónica también es bastante conocida, ¿sí? Tiene toxinas que actúan a nivel del sistema nervioso, utilizan vías parecidas a las de la cocaína, a las de la cafeína, ¿sí? ¿Cómo se llama? Estas ranitas eran las que antiguamente usaban diferentes tribus aborígenes del interior del Amazonas para cazar, ¿sí? Seguramente ya lo saben, lo que hacían es a la puntita de su flecha, ¿no? Hecha con madera o con piedra, lo que hacían era pasar sobre el lomo, que es donde se depositan estos esteroides, impregnaba bien la flecha y luego la utilizaba para principalmente cazar los monos, ¿no? Que les costaba alcanzarlos arriba de los árboles. Y luego por acá abajo, también otro muy conocido, ¿sí? Un bicho que se conoce hace no más de 60 años, que si mal no recuerdo se encontró por error en la guerra de Vietnam, debido a un accidente aéreo que hubo, donde bueno, fueron a buscar los restos del avión a una isla, y se encontraron con que estaba lleno de estos bichos, entonces denominaron a la isla de Komodo, ¿no? Y este dragón de Komodo también es un animal que en principio se le atribuía el veneno, o mejor dicho, las toxinas que tenía, a simplemente la saliva que el animal tenía en su boca, que es una saliva bastante importante que se les encuentra en la boca a estos animales que están todo el tiempo salivando, ¿no? Y que como son animales que se la pasan comiendo carroña, que es muy raro que ataquen, aunque atacan, y suelen ser cazadores, por lo general se alimentan de carroña, y bueno, cuando se alimentaban empiezan a generar, empiezan, mejor dicho, a contener en su saliva un montón de bacterias que, bueno, se sienten a gusto viviendo ahí en la boca, y luego esa mordida del dragón es lo que genera una fuerte infección en la víctima, que, bueno, es lo que termina matando, ¿no? Hay estudios que hablan de aproximadamente unas 30-35 bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, que se pueden encontrar en la saliva del dragón de Komodo. Y lo que sí es una novedad, que esto se encontró hace pocos años, es que a estos dragones, además de estas toxinas y estas bacterias que se les pueden encontrar en su saliva, se les encontraron unas pequeñas glándulitas de veneno detrás de sus últimos colmillos en la zona posterior, que también contribuirían a, bueno, lo que es la predigestión de la presa, la inmovilización de la presa, ¿no? O sea, como ventaja adaptativa para poder comer, ¿no? Para la sorpresa de todos, existen también pájaros venenosos, ¿sí? Esto es llamativo, pero acá les presento al pitobuí, ¿sí? Que es un pajarito que tiene una toxina que se llama homobatracotoxina, que se deposita en la zona de la piel, ¿sí? Debajo de las plumas, en unas glándulas que tiene, que también es bastante tóxico. No hay muchos experimentos de aves en cuanto a su toxicidad, pero es interesante
conocer un poco más, ¿no? Bueno, pero bueno, acá les presento al pitobuey. Hay 2 o 3 especies más de pájaros venenosos, pero bueno, este era como el más característico y quería mencionárselos. Y por último, así nuevamente a grandes rasgos, también encontramos vertebrados venenosos, ¿sí? En particular me refiero a estos mamíferos, ¿sí? Conocerán a este gran engendro de la biología, como es el ornitorrinco, ¿no? El cual es un bicho ponzoñoso, ¿sí? Donde los machos tienen un espolón en sus patas traseras, donde descargan unos venenos, ¿sí? Conocidos como defensinas, que en realidad no los usan ni para la predación ni tanto para la defensa, sino que más bien los utilizan en competencias con otros machos, como nombraba al principio de la charla, en la primera slide, donde lo que hacen es competir entre ellos, utilizando a estos espolones para alejar a otros machos que, bueno, puedan servir a su hembra y quitársela, ¿no? Y también, acá les puedo, por último, mostrar al loris, ¿no? Prosimio, ¿sí? Que tiene también unas glándulas venenosas de defensa debajo de sus brazos, pero bueno, no existe tampoco mucho dato al respecto, y si lo hay, la verdad que no lo conozco porque no es mi tema de trabajo, pero me parece, como les dije, en estas especies y géneros que les mostré, me parecía bastante interesante mostrarles que existen un montón de animales, ya sea venenosos como ponzoñosos, ¿sí? Dentro del reino animal, ¿sí? ¿Por qué les decía animales venenosos y animales ponzoñosos? Bueno, porque no es lo mismo, es una sutileza, por ahí algunos la sepan, otros no, pero no es lo mismo un animal ponzoñoso que un animal venenoso. ¿Por qué? Bueno, porque un animal ponzoñoso, como en el caso de las serpientes venenosas, son animales que ellos mismos producen el veneno, ¿sí? Producen el veneno, el cual se acumula en unas glándulas venenosas que se encuentran en la zona superior de sus maxilas, ¿sí? Las cuales van a descargar luego, ya sea para defensa o para predación. Mientras que los animales venenosos, como el caso de las ranitas amazónicas, como el caso de dendrobates, estos venenos que ellas generan son ni más ni menos que metabolitos secundarios que se forman a partir de la dieta que estas ranas consumen. ¿Cómo se terminó seleccionando positivamente? Se terminó viendo que favorecían a su defensa tanto los colores llamativos como este tipo de compuestos que quedaban en su piel, bueno, les termina dando una ventaja más que importante, ¿no? Como defensa frente a ciertos predadores. Entonces, ahora sí, metiéndonos ya en lo que es los venenos de serpientes, los venenos de serpientes no son ni más ni menos que salivas modificadas, ¿sí? Es una saliva similar a la nuestra, pero que con el transcurso de la evolución se fue modificando y terminó siendo una sustancia muy rica tanto en toxinas, ¿sí? en pequeños compuestos tóxicos, como con diferentes tipos de enzimas, ¿sí? Las cuales tienen diferentes tipos de actividades que ahora les voy a comentar, y que, bueno, las tornó bastante
bastante peligrosas, ¿no? A las serpientes. En cuanto a la clasificación de los ofidios dentro de nuestro país, bueno, los ofidios pertenecen a la clase de Reptilia, están dentro del orden Squamata, dentro del suborden Ophidia, y luego tenemos una gran superfamilia que compone, por un lado, a todo lo que son la superfamilia Boidea, que en el caso de nuestro país podemos encontrar ejemplares como son la boa constrictor o la boa constrictor imperator, ¿sí? Y también Eunectes noneatus, que es la anaconda amarilla, ¿sí? No, es la prima hermana, digamos, de Eunectes murinus, que es la anaconda verde amazónica, que también conocen gracias a Hollywood. Esta es menos afamada, pero bueno, está en nuestro país y eso es un bicho muy lindo. Y los nombro, obviamente, porque son autóctonos, porque no dejan de ser ofidios, más allá de que no tengan veneno, dado que utilizan para matar a sus presas la constricción, ¿no? Lo que hacen estos bichos es, cuando ven a su presa, muerden, enroscan, y donde la presa vuelve a tomar una bocanada de aire, dado que está siendo asfixiada, se relaja el diafragma y la serpiente vuelve a apretar, entonces ya la capacidad de entrada de aire a los pulmones es menor, y se termina asfixiando, y bueno, después termina eludiéndola, ¿no? También dentro de este suborden encontramos a otra familia, que es la familia Culobridea, ¿sí? La cual va a tener diferentes tipos de familia, que sí son más las de interés sanitario, ¿no? Dentro de la familia Culobridea podemos encontrar diferentes géneros dentro de nuestro país, como pueden ser el género tal vez el más conocido, porque tiene varias especies acá y son especies que suelen verse a menudo, es el género Philodrias, ¿sí? Acá en la foto les muestro una Philodrias baroni, pero existen miles de Philodrias. Tenemos Philodrias patagoniensis, Philodrias orfensis, hay varias a lo largo del país, llegando tanto a la Patagonia como al norte del territorio argentino. Después también podemos encontrar serpientes del género Oxyrhophus, del género Clelia, bueno, ahora no se me están viniendo más a la cabeza, pero Tomodon, tenemos Hydrodinastes, tenemos un montón de géneros de culebras, ¿sí? De lo que se conoce como culebras, ¿sí? Las cuales pueden ser tanto aglifas como solenoglifas, ¿sí? Como pistoglifas, ¿sí? Pero bueno, eso ahora se los voy a mostrar, eso es una clasificación debido a la dentinción que tienen las serpientes, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya metiéndonos de lleno en lo que son las serpientes nuestras venenosas, tenemos por un lado a aquellas que comprenden la familia Elapidae, ¿sí? Con el género Micrurus, ¿sí? Son las famosas corales, ¿sí? Que todos conocen, de 3 anillos de colores diferentes intercalados, donde tal vez la que más se encuentra es el Micrurus Pyrrhocryptus, pero bueno, hay varias, como les contaré luego. Y también a aquellas serpientes de la familia Viperidae, ¿sí? Que son los vipéridos. Acá tenemos 2 géneros en nuestro país. Por un lado tenemos el género Botrops, ¿sí? Que es lo que comprende a todo el grupo de yararás que hay acá en Argentina. Y también tenemos un integrante del género Crotalus,
donde en particular en Argentina tenemos una única subespecie, que es Crotalus diuricus terrificus, ¿sí? También conocida como serpiente de cascabel del sur, o boimboí, tiene diferentes nombres. Y acá están marcadas en rojo, como les decía entonces, aquellas serpientes que son extremadamente venenosas, pudiendo ser letales, y de gran interés médico. Como les comentaba recién, en cuanto a la clasificación según la dentinción que pueden llegar a tener estos animales, todo lo que son las boas y todo lo que son las culebras, pero las culebras que no inoculan veneno, o no inoculan una saliva modificada, se las clasifica en un tipo de dentinción aglifas, ¿sí? O sea, aglifas, sin dientes, por así decirlo, sin dientes inoculadores de veneno, ¿sí? Donde, bueno, como les comentaba antes, que en realidad el método que utilizaron para predar estas serpientes era la constricción, ¿sí? Entonces, si tienen fuerza para apretar a sus víctimas, en realidad lo que más les favoreció a estas especies, que son boidea también, además de Colubridea, que por cierto las boideas son las, dentro de la evolución de las especies, son las primeras, ¿sí? Por algo hay resabios de patas que se le encuentra a las boas. Como les decía, al ser positiva el apretar a las víctimas y matarlas por asfixia, no hubo necesidad tal vez de que le aparezcan venenos, o mejor dicho, colmillos inoculadores de venenos, por lo que le tienen un par de hileras a los costados de la cabeza, llenas de dientecitos, que lo que hacen es aferrarse fuerte a la víctima para que no se escape, mientras presionan. También podemos encontrar, ahora sí, una dentadura similar a la glifa, pero donde ya aparecen dos dientes inoculadores de venenos, lo que se las conoce con una distinción de dentadura del tipo opistoglifa, ¿sí? Hacia el fondo, opisto, los dientes se encuentran hacia el fondo, y esto es, los dientes inoculadores de veneno, perdón. Y esto es muy común en un par de géneros que les contaba recién, como el caso de las clelias, o hidrodinastes, o tamnodinastes, o tomodón, o filodrias, ¿sí? Donde son unas culebras opistoglifas, que lo que hacen, si bien también matan por constricción, tienen un leve veneno que, si bien no es de importancia sanitaria, ¿sí? Porque si bien no mata a las personas, puede no obstante, como se han encontrado tanto toxinas como enzimas de diferente actividad a nivel citotóxico y hemolítico, podría llegar a generar complicaciones. De hecho, existe una culebra en el mundo, la culebra Boomslang, por ahí la conocen, es una culebra africana, que también es una culebra opistoglifa y ha matado personas. O sea, el veneno que tiene, más allá de que no sea el veneno de, no sé, una mamba, ha matado personas, así que es una de las que habría que tener cuidado, ¿no? Por eso, si bien, volviendo ahora a las opistoglifas de nuestro país, si bien no son venenosas, hay que tener cuidado porque uno tranquilamente podría ser alérgico a la saliva, ¿no? Que puedan eyectar los colmillos de estas bichitas. De todas maneras, como les decía, los colmillos se encuentran en la zona superior y posterior de la mandíbula, por lo que para que se produzca un accidente, este tipo de serpientes tienen que abrir bien la boca y llegar a agarrar bien con sus colmillos para poder inocularlo, ¿no? Porque si no, una mordida común no va a poder descargar
cantidad de veneno alguno. Y ahora sí, en cuanto a las dentinciones de las serpientes venenosas, podemos encontrar las más primitivas de estas dentinciones, que son las denominadas proteroglifas, ¿sí? Que es el caso de las corales, o bueno, extendiéndonos un poco más aún, es el caso de todos los elápidos, ¿sí? Los elápidos están representados en el mundo, en todos los continentes, y acá en Argentina tenemos, mejor dicho, en América tenemos varias serpientes de corales, ¿sí? Que junto con, hay me olvidé ahora el nombre del género, no se me viene en la cabeza, tenemos junto con un elápido marino que existe, ¿sí? La serpiente de mar, Hydrophis, no me salía el nombre, no me acuerdo, perdón. Junto con Hydrophis, son los dos representantes del género elápido, de la familia de Elapidae, perdón, que se encuentran acá en América. Pero bueno, a este género también pertenecen las mambas, pertenecen las cobras, pertenecen otros tantos géneros que, si bien, como les estaba diciendo, tienen una dentadura un poco más primitiva, por así llamarla, son tal vez, debido a sus venenos neurotóxicos, tal vez las más letales que se puedan llegar a encontrar, ¿sí? Así que bueno, en cuanto a su intención, la característica de las proteroglifas es que ahora sí se resalta un gran colmillo inoculador, donde acá se le ve un canalcito por donde descargan el veneno, que se encuentra en la zona superior de la mandíbula superior, ¿no? En la zona delantera, quise decir, perdón. Pero son colmillos fijos, ¿sí? O sea, la serpiente, como se puede ver acá en este dibujito, cuando abre la boca, ese colmillo está fijo ahí. Por ende, hay que estimularlo al colmillo para que desprenda su veneno. Es por eso que, para que se produzca un accidente, la serpiente no solo tiene que abrir la boca y morder, sino que además tiene que presionar, para que al presionar se pueda liberar correctamente todo el veneno que tenga en la glándula. En particular, el caso de las corales, bueno, más allá de que todas las serpientes en sí son, salvo alguna que otra, por ejemplo la mamba, que es bastante agresiva y puede perseguir a las personas para morderlas. Por lo general las serpientes no van a querer atacar, no van a querer gastar su veneno, porque a nivel energético para el animal es muy importante eso, entonces mejor no desperdiciarlo. Así que por lo general van a advertir de alguna manera, ¿sí? La yalará, con un golpeteo que hacen con la cola hacia el piso, imitando al ruido característico que tienen por ahí las serpientes de cascabel, ¿no? Con ese sonajero que tienen ahí al final de su cola. Entonces van a querer advertir antes de enfrentar y gastar reservas energéticas. Y en particular, las corales son animales totalmente inofensivos, que uno los puede agarrar incluso y es muy raro que muerdan. Y no solo eso, sino que además, para que se produzca un accidente de coral, que prácticamente en Argentina no hay casos de coral. Yo me acuerdo, solo uno una vez, me acuerdo que yo era chico y por ahí acá la gente más grande lo sepa, pero habrá sido para, no sé, mediados, fines de los 90, de un caso de un chico en el lago Marimenuco, en Neuquén, que había sido mordido por una coral. Yo no me acuerdo si el chico llegó a morir después. Ahora, más allá de ese dato así anecdótico que yo tengo en mente, no existen accidentes de corales en Argentina. No obstante, sí existen y en más cantidad en Brasil, pero bueno, Brasil tiene muchísimas más especies
del género Micrurus hay muchísimos más habitantes que están en bastante contacto con animales, ¿no? Debido a la zona agreste en donde viven y donde trabajan. Pero acá en Argentina, como les decía, no suele darse eso. Sobre todo porque tienen una boca muy chiquitita, que, tipo, para que cause el accidente y pueda descargar su veneno, tiene que encontrar una zona chiquita del cuerpo de una persona, ya sea un dedito del pie o un dedito de la mano, ¿sí? Y encima empezará tipo a masticar, ¿no? Para que pueda liberar ese veneno. Y ahora bien, metiéndonos en el último caso de extinciones que existen, nos encontramos con las cascabeles y con las yararás, ¿sí? Entre otras, ¿no? Porque también están las copperhead, las cottonmouth y otras tantas en el mundo, ¿sí? Que son estas serpientes que tienen una dentadura del tipo solenoglifa, ¿sí? Estas son unas dentaduras bastante más especializadas, porque si bien también sus colmillos se encuentran en la zona delantera de su boca, ¿sí? Ya el canal por donde se va a liberar el colmillo, acá tenemos un corte transversal de este colmillo, y a diferencia de lo que se veía en donde hay una pequeña ranurita que el bicho necesita masticar un poco, además de que sea fijo su colmillo para descargar todo este veneno, donde siempre se pierde un poquito por esa ranura, en el caso de las solenoglifas eso no sucede. Y no solo eso, sino que además tiene unos colmillos del tipo retráctiles, ¿sí? Como se ve acá en la foto. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que estos colmillos se encuentran en forma, cuando el animal tiene la boca cerrada, están en forma paralela hacia su maxila, ¿no? Y cuando abren la boca, lo que hace el movimiento del colmillo es este. Abre así, se despliega, ¿sí? Se deja bien al descubierto y directamente al morder puede inocular un mínimo de veneno ya con el hecho de clavarlo, ¿sí? Porque no hay prácticamente pérdida de veneno alguno en este tipo de mordeduras. No necesitan estas serpientes una masticación y una estimulación extra por parte de las glándulas para poder liberar el veneno. Es por eso que muchas veces se usa el término de picar, ¿no? Uy, me picó una víbora, ¿sí? Se usa por esto mismo, porque en realidad si la serpiente puede hacer esto, levantar sus colmillos y clavarlos directamente, y sí, es como que está picando, ¿sí? Está introduciendo algo y no necesariamente puede que esté mordiendo. Entonces, se acuñó siempre históricamente a hablar de que las víboras picaban, ¿sí? Así que no está mal decir que las víboras pican. Las víboras, ¿sí? Todo lo que es vipérido, no el resto de serpientes, ¿sí? O sea, vipéridos, hablamos en Argentina, de todo lo que es el género Botrops, ¿sí? Todas las yararás, y todo lo que es el género Crotalus, ¿sí? Todas las serpientes de cascabel, las 60 especies y subespecies que hay de serpientes de cascabel a lo largo de toda América. Bien, como les venía comentando entonces, un segundo. Perdón. Como les venía comentando, en cuanto a las serpientes de importancia sanitaria que podemos encontrar en Argentina, bueno, principalmente vamos a encontrar especies del género Botrops, hay aproximadamente 7 especies. La más común es la yarará grande, o Botrops alternatus, que es esta que se ve acá, con sus dibujos de forma arriñonada, ¿no? Característicos, y con la crucecita que se le forma acá en la cabeza, en la zona de arriba dorsal, ¿no? de la cabeza, por la que también se la conoce como víbora de la cruz.
El género Botrops en Argentina, como les dije, comprende aproximadamente 7 especies. La más conocida es Botrops alternatus, que habita acá en prácticamente todo Buenos Aires. También tenemos Botrops neviedi, que es una de las que más accidentes causa. También tenemos Botrops leporus, tenemos Botrops yararaca, Botrops yararacusú y Botrops amoditoides, que es una pequeña yarará que se encuentra endémica de nuestro país y se encuentra en el sur, ¿sí?, de la Patagonia, siendo, como dato anecdótico, la serpiente venenosa más austral del mundo, que se conoce. Bueno, es esta yararañata también conocida, o Botrops amoditoides, que les comentaba, la cual también tiene un veneno súper tóxico. Acá en el centro, lamento la nitidez de esta foto, no sé por qué me quedo así, pero bueno, esta es una foto que tomé yo cuando trabajaba en el Instituto Malorán. Eso era una cría de serpiente de cascabel. Bueno, no cría, más bien juvenil. Acá se le ven poquitos cascabeles, así que eso me daba el indicio, más allá de que yo ya sabía que era una cría que habíamos tenido ahí, que había nacido ahí. Ya sabía que era un animal chico. Crotalus terríficus es, como les comenté al principio, la única subespecie de crótalo que se encuentra en el país, ¿sí? Y también, como les comentaba, a todo lo que es el género Micrurus, donde en Argentina hay aproximadamente 8 especies, Micrurus mipartitus, Micrurus antirostris, Micrurus plyrocryptus, que es la más importante, en fin. En cuanto al porcentaje de accidentes que provocan estos bichos, esto es un reporte que yo tenía, un dato, perdón, que yo tenía hacia el 2011, donde aproximadamente se hablaba de unos 300 accidentes que habían sido denunciados, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que hay muchos accidentes que por cuestiones de logística o por cuestiones económicas no se llega al centro de salud, entonces ese es un dato que quedó en el aire y no se conoce. Pero bueno, se habla de que aproximadamente en más de la mitad de lo que se reporta respecto a lo que nos está reportando, ¿sí? O sea que si acá tengo 300 reportes, voy a estar teniendo como mínimo el doble. Y bueno, hubo aproximadamente unas 40 muertes durante estos últimos 10 años, esto según el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Estos datos que yo les estoy ofreciendo acá. En cuanto a este porcentaje de accidentes, bueno, principalmente casi, yo acá puse 98%, pero puede que sea un poco menos, casi todos se dan por Botrops. En particular se dan por Botrops alternatus y Botrops neviedi, ¿sí? Después tenemos un menor porcentaje, que tiraría más a un 10% hoy en día, que es el caso de Crotalus terríficus, y después prácticamente no existen accidentes de corales, ¿sí? En cuanto a los mecanismos de toxicidad que van a presentar los venenos que tienen estas especies, bueno, en el caso de todas las yararás serán del tipo hemohistotóxico, ¿sí?, generando daños en la piel, daños en la coagulación, ¿sí?, daños en el tejido en general. En cuanto a Crotalus terríficus, que ya son bastante más letales, ¿sí?, son venenos del tipo neuromiotóxico, ¿sí?, que generan un daño a nivel del sistema nervioso, ¿sí?, y también un daño en la lisis muscular, ¿sí?, en los músculos, los cuales van a ser degradados. Y los más letales de todos son los venenos de todo lo que son las corales, que prácticamente están compuestos todos por toxinas, ¿sí?, por alfa-neurotoxinas. El ofidismo, entonces, es un conjunto de signos y síntomas que va a estar generado por el accidente que puedan provocar estas diferentes especies, ¿sí?
Y la clasificación del accidente ofídico va a ser entonces, para el caso de Botrops, el tipo citotóxico, para el tipo hemotóxico y el tipo histotóxico. Mientras que para el caso de Crotalus va a ser principalmente neurotóxico y en menor medida algo hemotóxico, ¿sí? Aunque no es característico del veneno, porque más bien tienen beta-neurotoxinas, como el caso de las fosfolipasas A2, ¿sí? Y también se ha visto en unos reportes de algunos trabajos que existe también un daño nefrotóxico, pero esto es más bien de manera indirecta, ¿sí? Y por último, para el caso de las microglus, les nombraba las alfa-neurotoxinas, ¿sí? Que son predominantemente neurotóxicos, y son los venenos más letales que existen. Hablando un poquitito más de la toxicología de estos venenos, en cuanto al ADME, ¿no? A su absorción, distribución y metabolización y excreción, lo que les puedo comentar de esto es que el veneno va a ingresar de manera subcutánea al ser inyectado por los colmillos. Aproximadamente, yo acá les puse el ejemplo de valores para un caso de un bicho grande, ¿sí? De una serpiente grande, es el tipo de Botrops alternatus, ¿sí? De la llanana de la cruz, la víbora de la cruz grande, donde el veneno ingresa primero a partir de la inoculación por estos colmillos, de manera subcutánea, hasta alcanzar el torrente sanguíneo, ¿no? y distribuirse de manera sistémica y llegar a los órganos y sitios blancos de acción de sus componentes, ¿sí? En cuanto al metabolismo y la excreción de este veneno, bueno, aproximadamente 1 mililitro de veneno tiene unos 40 miligramos de proteínas, así que alrededor de 100 miligramos de proteínas del veneno van a ser introducidos, por lo que en sangre eso va a ser bastante insignificante, ¿no? Para el metabolismo y para su excreción. Así que lo que no llegue al sitio blanco de acción va a ser principalmente fagocitado por diferentes macrófagos que se encuentran en las zonas periféricas, destruido por neutrófilos, y bueno, el resto que no llegue a ser destruido y que no haya provocado acción alguna, se va a poder sulfatar o se va a unir a ácido glucurónico o acetilarse en el hígado, ¿no? Para luego poder excretarse, ¿no? O sea, de esta manera uno forma un compuesto más polar que ayuda a su excreción para que sea más fácil. Mientras que, a diferencia de otros tipos de tóxicos, ¿sí? Donde muchos tóxicos son no polares y pueden acumularse en tejido grasoso, ¿no? En tejido lipídico. En este caso, como prácticamente son todas proteínas, no se conoce algún tipo de bioacumulación en tejido. En cuanto a la fisiopatología del emponzoñamiento, para el caso de la Yalarás, ¿sí? O sea, en cuanto a un cuadro dado por un accidente hipotrópico, ¿sí? Bueno, principalmente lo que podemos ver acá es que vamos a encontrar actividades enzimáticas del tipo proteolíticas, del tipo que interfieren en la cascada de coagulación y del tipo hemorrágicas, ¿sí? En el caso de aquellas que son proteolíticas, lo que van a hacer es, van a causar daños
¿sí? Van a causar daños en la piel, ¿sí? Y necrosis, ¿sí? A partir de la acción de las serinoproteasas, un poco de algún grupo de fosfolipasas A2, de L-aminoácido oxidasas, de hialuronidasas, entre otras, por nombrar las más importantes, ¿sí? En el caso de interferencia en cascada de coagulación, lo que pueden generar es, bueno, como les decía, efectos del tipo tanto anticoagulantes como procoagulantes, ¿no? Pero principalmente lo que generan es que no se forme un coágulo, ¿no? O sea, no, lo que hacen es que no dejan que el fibrinógeno pase a fibrina. Mientras que en las que son del tipo hemorrágicas, vamos a encontrarnos a unas que son conocidas como C-type lectins o lectinas del tipo C, y hemorraginas o metaloproteasas, ¿sí? Que también lo que van a hacer es degradar, por un lado, el endotelio de la célula, ¿sí? También la membrana plasmática, la membrana de los vasos, ¿sí? O sea que en definitiva lo que hacen estos venenos es un gran desorden a nivel hemostático, ¿sí? Lo que genera un daño muchas veces irreparable en los tejidos. Por lo que si bien pueden no llegar a ser letales, ¿sí? No por eso dejan de ser menos tóxicas. Y bueno, sus actividades tóxicas generan mucho daño en las personas. Por ende, yo no me dejaría que me muera nunca. Acá lo que les estoy mostrando es un análisis del veneno, ¿sí? Esto es un proteoma, ¿sí? Donde, bueno, lo que se pone de manifiesto son los componentes principales, en este caso del veneno de Botrops alternatus, y lo que se destacan es, obviamente, más de un 50% está dado por estas metaloproteinasas y estas hemorraginas, y después hay una gran cantidad de enzimas del tipo proteolíticas, como este grupo de fosfolipasas A2, como las snake venom serinproteasas, o como las L-aminoácido oxidasas. Y también hay una gran cantidad, aproximadamente un 15%, de enzimas del tipo C-type lectins. Perdón, enzimas del tipo thrombin-like enzyme. A continuación, yo puse acá advertencias fotosensibles. Lo que voy a mostrar es un poco el daño que pueden generar las mordeduras por estas serpientes, ¿sí? Así que las fotos son un poco impresionantes, y bueno, no quería dejar de avisarles eso, para que cierren los ojos. Y bueno, lo que vemos acá entonces, siguiendo con la toxicodinámica, este es un cuadro clínico de un síndrome botrópico, que lo que se puede ver es que, bueno, ya les comenté, ¿no? Este es un veneno del tipo citohemohistotóxico, ¿sí? Causando daño a nivel tejido, a nivel celular, a nivel tejido sanguíneo. Y bueno, lo que genera una mordedura por Ayarará, por ejemplo, es un gran dolor local, que se va a distribuir a lo largo de toda la zona afectada, generando una gran cantidad de edemas, ¿sí? Es muy común que aparezca al par de horas lo que se conoce como flectenas, que son estas ampollas que se forman acá en la piel, las cuales hay que tener cuidado porque cuando se empiezan a romper, empiezan a generar una gran infección, y bueno, eso siempre trae complicaciones con bacterias, ¿sí? Dependiendo de cómo se haya dado el antídoto, si se dio en tiempo y forma, a los 5 o 7 días, y ya a la semana, puede aparecer necrosis, ¿sí? En las zonas afectadas. Esto ya es un dedo necrotizado, esto ya es una mano necrotizada y que muy seguramente terminaron en amputaciones,
y en el caso que no terminen en amputaciones, van a dejar secuelas importantes, donde lo más común es que se pierda la movilidad, la movilidad muscular de esa zona. Como les decía, también generan muchos trastornos hemostáticos, ¿sí? Tanto a nivel coagulante como anticoagulante, ¿no? O sea, generando mucha hemorragia, lo que, bueno, puede llevar a un shock generalizado y terminar en muerte. Si a nosotros nos muerde, a nosotros personas adultas saludables, nos llega a morder una yarará, nos puede dejar este tipo de secuelas, pero muy seguramente no nos mate. Ahora, si llega a agarrar a una persona anciana, que suelen estar más suprimidas, ¿no? O a nenes, ¿sí? Donde ya, bueno, la masa corporal respecto a la cantidad de veneno puede ser significativa, a estas personas muy seguramente las mate. Por eso es bastante importante, en el caso de accidentes con yararás, y bueno, con todas las serpientes venenosas, acercarse inmediatamente a un centro de salud a que apliquen los antídotos específicos. Metiéndonos ahora entonces en la fisiopatología que genera un síndrome crotálico. Bueno, el síndrome crotálico va a tener componentes con actividades del tipo neurotóxicas, miotóxicas y algo pro y anticoagulantes. Y acá lo que podemos ver, nuevamente en este proteómica realizado con el veneno de serpiente de cascabel argentina, Crotalus terríficus, se puede ver que casi el 70%, y algunos ejemplares perdón, han mostrado cerca del 80%, de la composición del veneno está dada por el complejo crotoxina, ¿sí? Esta es una neurotoxina que va a generar daño a nivel presináptico. Y después también genera daño del tipo miotóxico, ¿sí? Rhabdomiolosis por ruptura de tejido muscular, junto con la crotamina, que también actúa de manera similar y también es bastante significante en aquellos ejemplares que la tienen, ¿no? Porque se ha visto que muchos ejemplares no presentan crotamina. Y bueno, también hay levemente, pero hay una buena cantidad también de metaloproteinasas, que lo que hacen es, como les comentaba, consumir el fibrinógeno, ¿no? Como la thrombin-like enzyme que les comentaba anteriormente. El veneno de cascabel, entonces, está constituido principalmente por una sustancia que es conocida, fue afamada hace varios años, antes de que yo nazca, ¿no? La famosa crotoxina, ¿sí? El complejo crotoxina, que es un heterodímero formado por dos subunidades, una subunidad alfa conocida como crotapotin y una beta, que es la conocida como la crotoxina B, ¿sí? Que es la que tiene actividad fosfolipásica del tipo 2, ¿sí? Que lo que van a hacer es degradar las membranas tanto presinápticas, que es lo que lleva a la afección de la neurotransmisión periférica, ¿no? Y que conduce a una parálisis respiratoria y, bueno, llevando a la muerte, ¿sí? Siendo esta enzima la responsable de la gran letalidad que tiene el veneno de la serpiente de cascabel, ¿sí? Lo que hace es unirse a zonas de... Esto no está del todo claro todavía, yo no puedo creerlo porque pasan los años y todavía no se conoce bien, pero no está del todo claro cómo actúa, incluso siquiera si el crotapotin, que es un potenciador de la actividad enzimática de la crotoxina B, ¿sí? Incluso si tiene algún tipo de función a la hora de unirse a algún tipo de receptor en la membrana presináptica, ¿sí? Pero bueno, lo que termina generando es que al unirse, la crotoxina, la subunidad beta, ¿no? La
crotoxina, que es la que tiene actividad enzimática, lo que hace es degradar los fosfolípidos de la membrana celular, y lo que provoca es un descargo de acetilcolina, ¿no? Que es lo que, bueno, va a terminar llevando después a los problemas de parálisis, ¿bien? Y también se puede encontrar, les nombro acá las otras más importantes, o por lo menos las que yo he estudiado alguna vez, las thrombin-like enzymes, ¿sí? las trombinas, que son, como les dije, agregantes plaquetarios, la giroxina, que también es una neuroenzima, ¿sí? Esto se le dice giroxina porque, bueno, cuando se le aplicaba en experimentos a ratones, estas sitagliptins lo que hacían era aplicársela al ratón y que, si bien no lo mataba, el animal iba caminando y ¡puf! Pegaba como un giro en el aire, ¿no? Y caía y seguía caminando y volvía a hacer lo mismo, y bueno, se termina viendo que está generando algún problema a nivel nervioso, ¿sí? Y después, bueno, les puedo nombrar las L-aminoácido oxidasas, que lo que hacen es degradar aminoácidos, ¿sí? Y esta enzima es la responsable de ese color característico amarillo que se le ve a los venenos. Y después también podemos encontrar fosfodiesterasas, y como les comenté recién, crotamina, en algunos ejemplares de cascabel, que también tiene una actividad de tipo neurotóxica, porque lo que hace es inhibir los canales de sodio dependientes. Voltaje dependiente, perdón. El cuadro clínico en sí, lo que se puede ver es algo característico del envenenamiento por una serpiente de cascabel, es que la persona no se da cuenta que fue mordido por una serpiente de cascabel, porque no genera prácticamente dolor local en la zona de mordedura, ni genera ningún tipo de edema. O sea, es como una parestesia local, como una anestesia que genera en esa zona, entonces la persona no se da cuenta, y cuando se da cuenta puede llegar a ser bastante tarde, ¿sí? Así que a nivel local genera entonces prácticamente nada, que les decía. Y a nivel, y esto puede, ¿de qué se deba? Porque también está en estudio, es que hablando un poquitito a nivel inmunológico, la crotoxina podría generar algún tipo de inhibición sobre macrófagos, ¿sí? Que bueno, llevaría a que pueda que no haya tanta liberación de interleuquinas inflamatorias, ¿no? TNF-alfa, interleuquina 10, 12, que generan, que acudan, ¿no? Todo este componente celular a la zona afectada y que genera todo ese dolor y toda esa inflamación. Bueno, parece ser que crotoxina inhibe un poco a estos macrófagos. Entonces, no se termina viendo, no se percibe el dolor de una mordedura de cascabel hasta que puede ser bastante tarde cuando se lo ve. A nivel sistémico, bueno, sí, a nivel neurológico, lo que sí se empieza a ver al poco tiempo es que se empiezan a caer, ¿no? los párpados, ¿no? Dosis palpebral, ¿sí? Y también hay una visión borrosa, ¿sí? Hay una ablación del tipo borracha, como se le dice, ¿no? Porque existe una parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6, creo, si mal no recuerdo, de la zona de la cara, ¿no? Entonces la persona deja de tener movilidad muscular en la cara y terminan, como se los ve a estas pobres personas, también conocida como facies neurotóxica de Rosenfeld. En fin, a nivel muscular, a las horas ya provoca entonces ruptura de tejido muscular, lo cual, bueno, pero ahora lo nombro eso, también se ve mioglobinuria, ¿sí? Que existe ruptura de glóbulos rojos, y se ve característico en el PIS. Y bueno, la persona necesita asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? Asistencia respiratoria, en aproximadamente el 20% de los casos.
por esta rhabdomelosis que yo les comentaba, es que se puede generar una insuficiencia renal aguda a los días de haberse producido y no tratado el envenenamiento, debido a que los glomérulos se empiezan a ver afectados por los depósitos de células degradadas, ¿sí? Por eso que yo les decía antes que el veneno de cascabel directamente termina siendo nefrotóxico. Y bueno, finalmente llega el coma y termina la muerte. Estos venenos, ¿sí? Los venenos predominantemente neurotóxicos, sí son letales, o sea que si nosotros nos muerden, ya sea que somos bastante saludables, seguramente si el animal descargó una buena cantidad de veneno, no nos vamos a salvar nosotros. Así que es clave el tratamiento con el suero. Y por último, mostrarles entonces lo que genera, los componentes neurotóxicos que tienen las serpientes de coral, ¿sí? Los cuales son principalmente lo que se conoce como toxinas, alfa-neurotoxinas o three-finger toxins, ¿sí? Y también tienen algunas fosfolipasas del tipo A2, pero no son del mismo grupo que las que tienen las serpientes de cascabel. Y acá en este proteoma se puede ver que prácticamente todo el veneno está dado por toxinas, por three-finger toxins, y en este caso para Micrurus coralinos, que se ha visto que es la que presenta más potencia letal su veneno, ¿no? la de menor dosis letal en experimentos. Acá en Argentina, lo que se ve es que tiene prácticamente todo de three-finger toxins y un poco de fosfolipasas del tipo 2. Y no solo eso, sino que recientemente lo que se descubrió, si bien se descubrió en Micrurus fulvius, que es la coral del este norteamericana, bueno, también está en Costa Rica, pero es de esa zona y no es nuestro, ¿no? Pero podría extenderse al veneno de especies autóctonas. Una característica que tienen, que es lo que se ve acá, ¿no? Que estas three-finger toxins lo que pueden hacer es formar unos complejos octaméricos, ¿sí? Que, bueno, al unirse mejor dicho, a nivel probabilístico, son más eficaces al unirse a los receptores de los subtipos nicotínicos, ¿no? De acetilcolina, y ser más eficientes a este tipo de venenos, ¿no? Que en vez de una molécula sola que haya 8, como que terminan generando una letalidad extra. Y en cuanto al cuadro clínico que tienen las corales, bueno, es un cuadro clínico muy, muy similar al de las serpientes de cascabel, con la diferencia de que acá es puramente neurotóxico, ¿sí? Acá no vamos a tener trastornos en la coagulación de la sangre, ni hemostáticos, ni ruptura de tejido alguno, todo esto directamente nos va a afectar el sistema nervioso central. Así que es un síndrome puramente neurotóxico. El envenenamiento siempre está considerado muy grave. Los síntomas aparecen a los pocos minutos, como les decía con cascabel, hay poco dolor y poca inflamación en la zona. También va a generar una parálisis periférica y en el músculo respiratorio. También aparece esto de la caída de párpados, la ablación borrosa, toda la zona así muscular de la cara afectada, lo que conduce nuevamente a un paro cardiorrespiratorio y la consecuente muerte si no se aplican los antivenenos específicos. Este slide que muestro acá, este y el siguiente, en realidad, yo no sé si acá les van a dejar la clase o no, como para que puedan ver esto, pero me pareció interesante una vez leyendo un review que compactaba en una sola figura
las diferentes acciones que pueden llegar a tener los componentes de los venenos de diferente origen animal, ¿no? Así que en este slide lo que se puede ver es un resumen de los sitios blancos a nivel citotóxico y hemotóxico, que pueden presentar diferentes abejas, medusas, serpientes, ranas, etc. Mientras que en este es exactamente lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta los sitios blancos del tipo neurotóxico, ¿sí? O sea, aquellos venenos de tanto serpientes, arañas, como escorpiones u otras medusas o avispas, que pueden actuar tanto a nivel presináptico de la acción como a nivel postsináptico. Así que nada, me parecía interesante dejar esto, por si alguno tiene ganas de chusmear un poco más en profundidad qué hacen, o más o menos dónde actúan los diferentes componentes de distintos bichos. Pero bueno, en cuanto al tratamiento específico que existe para tratar los accidentes ofídicos, bueno, existen antivenenos generados en caballos que pueden ser del tipo crotálicos, ¿sí? para combatir los accidentes de cascabel, antivenenos del tipo botrópicos para yararás o elapídicos para el caso de las corales, ¿sí? Y también existen antivenenos no solo monovalentes, sino pueden existir del tipo bivalentes, trivalentes, tetravalentes, ¿sí? O sea, polivalentes, donde lo que se hace es generar un inmunógeno que, bueno, proteja, mejor dicho, se puede utilizar luego como antiveneno para determinadas especies de diferentes géneros, ¿no? El Instituto Malbrán los produce tipo combinaciones crotálicos con botrópicos o con elapídicos. Entonces uno puede cumplir un espectro un poco más grande cuando se da un accidente y tal vez no se sabe bien qué animal fue el que mordió, entonces hay que saber bien qué se puede poner. En fin. ¿Cómo se genera un antiveneno? Bueno, lo que se hace es inmunizar caballos con diferentes tipos de antígenos que estén compuestos en el veneno. Se puede usar veneno completo, se puede usar diferentes componentes del veneno, tal vez los más importantes o los que se ve que de manera in vitro han generado, o en experimentos in vivo han generado una mayor letalidad. Entonces se pueden aislar esos componentes y bueno, inmunizar con eso a los caballos, ¿no? Se genera un cronograma de inmunizaciones donde se le va aplicando al animal en forma creciente, cada 15 días aproximadamente, cantidades de veneno, hasta que, hasta que el caballo empieza a producir anticuerpos, ¿no? contra ese inmunógeno, y luego lo que se hace es, bueno, ver el título que haya alcanzado de anticuerpos. Entonces se les va a extraer la sangre a estos animales, se va a purificar, y bueno, uno trata de quedarse prácticamente con todo lo que es el anticuerpo anti componentes de venenos de serpientes, ¿no? Que es lo que se conoce, como el suero antiofílico, ¿sí? Luego, bueno, estos tipos de anticuerpos que se producen se pueden mejorar o no, ¿sí? Suelen darse el anticuerpo entero, pero también se le puede hacer un tratamiento con pepsina para librarse de la porción FC, ¿sí? Del anticuerpo, que es la porción tal vez más inmunogénica que puede tener un anticuerpo y generar algún tipo de reacción contra este. Entonces lo que se puede hacer es degradar con pepsina esto y únicamente quedarse con los fragmentos FAB', ¿sí? Que son los que mediante sus epítopes van a reconocer los parátopes de los tóxicos, ¿no? O sea, en este caso de los venenos.
También existen tratamientos del tipo inespecíficos, ¿sí? Las algas, las plantas, ¿sí? Tienen lo que se conoce como complejos alexitéricos, ¿sí? Que son inhibidores naturales. Esto antiguamente lo usaban los indios y hoy en día lo sigue usando mucha gente de campo. A mí me llamó la atención. Pero mucha gente de campo, cuando se produce una mordedura de puchalará, por ejemplo, lo que hace es hacer un machacado de estas plantas, ¿sí? Y aplicárselo en la zona, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se termina inhibiendo, por lo menos la acción local, lo que entró en torrente, bueno, entró torrente sanguíneo y vaya a ver qué puede generar luego, pero por lo menos a nivel local se ha visto que son buenos inhibidores, ¿sí? Hace un par de años salió un trabajo donde se trata de implementar el uso de nanopartículas in situ, ¿sí? O sea, se produce el accidente y muchas veces cuando se produce un accidente con serpientes, uno tiene lejos un centro sanitario o por lo general uno no tiene un antiveneno encima porque, bueno, suele necesitar refrigeración, ¿no? Y no se lo tiene ahí consigo. Entonces vio que se podían utilizar unas nanopartículas, que la verdad que habría que volver a leer el paper porque no me acuerdo bien de qué están formadas estas nanopartículas, pero lo que se veía era que secuestraban de manera bastante buena las hemotoxinas que se habían encontrado en venenos de cobra y de mamba, ¿sí? Así que por lo menos se había visto que el daño hemotóxico no se generaba. Habrá que ver en qué siguen estos experimentos. Parecen ser también bastante alentadores, ¿no? Porque es algo muy práctico tener ahí una crema hecha de nanopartículas, que uno se la puede poner ahí en la zona. Obviamente, lo que no llegue a entrar por torrente sanguíneo no se podrá secuestrar, pero bueno, va a bajar bastante la toxicidad si uno puede de alguna manera neutralizar ciertos componentes de manera local. También de manera inespecífica, lo que se daba para el caso de accidentes con corales o con cobras era inhibidores de la acetilcolinesterasa con neostigmina y atropina. Pero bueno, en síntesis, como verán, el tratamiento específico es lo importante. Estas son alternativas que pueden ser buenas, pero lo más significante acá es el suero antiofídico que se produce, ¿no? Lo que nunca hay que hacer es torniquetes, incisiones, succiones, dar el suero in situ, ¿sí? Esto la verdad que son cosas que no van a hacer bien, ¿no? Porque una succión, por ejemplo, cuando muerde una serpiente, nada, lo que entró en torrente sanguíneo y empieza a distribuirse. Así que va a ser muy poco lo que, o nada, no lo sé, lo que pueda llegar a sacar uno ahí chupándose, ¿no? En la herida. Después las incisiones para generar, pues estas son como malas prácticas antiguas que han quedado, son mitos de campo, la verdad que no lo sé de dónde vienen, pero está bueno tener claro que estas cosas no sirven, ¿no? Y pueden provocar un daño peor todavía. Así que hacer una incisión es hacerte un tajo en una zona de la herida para que drene una sangre envenenada que no va a suceder y te va a traer una infección luego por una cortadura ahí. Los torniquetes también es lo mismo. Lo peor creo que se puede llegar a hacer para mí es un torniquete, porque un torniquete lo que provoca es que la circulación se frene en esa extremidad, en el caso que haya sido una mordedura en una mano, y al no dejar de distribuir el veneno en todo el torrente sanguíneo, el veneno va a actuar muchísimo en esa zona. Por lo tanto, un veneno de yarará va a generar una toxicidad muchísimo más importante, o sea, en cuanto a nivel hemotóxico y
y citotóxico, que lo que va a terminar haciendo es que se te pudre más rápido la mano. Y bueno, sí hay que tener cuidado con la aplicación de sueros in situ, ¿no? Porque, bueno, o sea, siempre el hecho de aplicar un suero antiofídico conlleva otros riesgos, porque uno puede ser alérgico al suero que es producido en caballos y que se está dando. Así que en el caso que se aplique en una zona así descampada y uno no tenga a mano otro tipo de lo que se necesita para tratar este tipo de reacciones adversas, ¿no? Si uno no tiene ahí para aplicar, se te termina muriendo la persona por la aplicación del suero. En cuanto a los ensayos que se pueden hacer en laboratorio, ¿no? Respecto al estudio de los diferentes venenos, perdón, se me seca mucho la boca. En cuanto a los ensayos que se pueden hacer de caracterización en estudios de veneno, bueno, lo más común en toxicología es hacer una dosis letal 50, ¿no? Esto es algo que se estandariza, por lo general, en el caso de los venenos o en los experimentos con serpientes, se utilizan ratones de una determinada cepa, de un determinado peso, ¿sí? Y se les da una determinada cantidad de veneno. Y lo que se ve entonces es, bueno, cuál es la dosis letal que genera este veneno en la población de animales a los cuales se los envenena, ¿no? Y se ve, bueno, el 50% de muertes que producen. Y lo que podemos ver en este gran cuadro, donde acá encontramos diferentes especies de género Botrops, Crotalus y Micrurus de Sudamérica, es que, bueno, los venenos hemohistotóxicos, ¿sí? Los venenos de Botrops, del género Botrops, perdón, son bastante menos letales que aquellos venenos neurotóxicos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en la primera parte del cuadro, por ejemplo, la dosis letal 50 de Botrops homogeni, ¿sí? Es de aproximadamente 125 microgramos de veneno por ratón. ¿Sí? Es bastante veneno eso, para matar al 50% de los ratones. Mientras que en el caso de crótalos, por ejemplo, voy a dar el ejemplo que alguna vez calculé yo, yo calculé la dosis letal 50 de serpiente de cascabel de Argentina, y me dio 1,7 microgramos de veneno por ratón. O sea, prácticamente, ¿cuánto? 100 veces menos que lo que me daba una Botrops homogeni, ¿sí? O sea, que con una mínima cantidad mato a 50 bichitos. Mato a tantos bichitos, perdón. Y en el caso de Micrurus, también es tan tóxica como el caso de Crótalos. Yo les diría que es más tóxico el caso de los elápidos, que les comenté que eran neurotoxinas, porque si bien, no miremos justo esta parte, porque acá son especies particulares, pero miremos esta parte más abajo del cuadro, donde encontramos anigrosintos o coralinos o antirrostris, que tienen unas dosis letales, en cuenta la verdad, extremadamente bajas, que van desde los 5 hasta los 9 microgramos por ratón. Y si bien son 6, 7 veces más grandes que las que puede generar Viruses terrificus en Argentina, la diferencia es que el veneno de la serpiente, en el caso de yararás y de cascabeles, es de aproximadamente un 90-95% de toxinas, ¿sí? Entre enzimas y toxinas. Mientras que en el caso del veneno de las corales, no supera el 20%, ¿sí? O sea que todo ese veneno, solo el 20% tiene actividad, así que ese 20% termina siendo prácticamente tan tóxico como este. Por ende, a mismas comparaciones sería mucho más letal el veneno de las corales. Otros ensayos que también se pueden hacer de caracterización para los venenos son diferentes ensayos del tipo enzimáticos o histopatológicos, ¿no? Algo muy común es para
estudiar crotoxina, estudiar la actividad enzimática de crotoxina, es hacer estudios de actividad hemolítica indirecta de la fosfolipasa 2. Estos son unos platitos de agar sangre, ¿sí? Esto es un agar con una mezcla de yema de huevo y sangre, donde se le hacen unos agujeritos y se aplica una determinada cantidad de crotoxina o de veneno entero, y se forma un halo, que ese halo lo que me indica es que a mayor cantidad, mayor actividad del veneno estoy teniendo, ¿sí? También se pueden hacer, o estudiar, mejor dicho, los tiempos de trombina, ¿no? En ver el tiempo en el que, por ejemplo, la thrombin-like enzyme de Crotalus, ver el tiempo que tarda en formar un coágulo de manera in vitro, ¿no? O sea, lo que mide la actividad del fibrinógeno. También se pueden estudiar la actividad de metalosproteinasas a partir de los halos hemorrágicos que pueden generar los venenos, ¿sí? Esto lo que se hace es aplicarse una determinada dosis de venenos de manera subcutánea en ratones, ¿sí? Y se mide el halo hemorrágico que termina generando este veneno, ¿no? O sea que a mayor halo, mayor actividad hemorrágica. Y también se pueden estudiar el resto de enzimas, acá en este caso fosfodiesterasas y el aminoácido oxidasas. Y obviamente, saliendo de todo el mundo de toxinas y de todos los ensayos que se pueden hacer para estudiarlas, hay que estudiar también la capacidad neutralizante de los antivenenos, ¿sí? Cuando uno genera un antiveneno, bueno, lo tiene que probar y que efectivamente, más allá de que el caballo haya sido inmunizado y uno haya obtenido el antiveneno, ¿no? El antiveneno específico, bueno, eso hay que probarlo después. Entonces lo que se hace comúnmente son ensayos de incubación de veneno-antiveneno, ¿sí? Se pone una determinada cantidad de veneno con una determinada cantidad de antiveneno, o se hacen combinaciones variables de diferentes dosis de veneno-antiveneno, se las incuba a 37 grados durante 30 minutos y se aplican de manera intraperitoneal a los ratones. Y a las 24 horas lo que se hace es estudiar la sobrevida de estos animales. Entonces, de esta manera uno puede empezar a ver cuál es esa potencia, ¿no? En el antiveneno, cuán realmente me está protegiendo a mis animales. Y se puede calcular lo que se conoce como una dosis efectiva 50. Mientras que también unas pruebas que se condicen más con la realidad son lo que se conocen como las pruebas de rescate, ¿sí? ¿Por qué se les dice pruebas de rescate y por qué digo que este tipo de pruebas se asemejan más a la realidad? Bueno, porque a diferencia de los ensayos de incubación veneno-antiveneno, acá lo que se hace es aplicar, ya sea de manera intramuscular o intraperitoneal, la vía de ingreso en la elige 1, siempre después que quede bien claro eso para poder para futuras comparaciones. Lo que se hace es, por un lado, provocar un envenenamiento tipo natural, ¿no? Inyectando veneno en una determinada dosis que uno estudie al ratón, y a determinadas horas se aplican los antivenenos contra ese veneno. Entonces ahí lo que se ve, que es lo que se terminé yo publicando en este trabajito que hicimos hace unos años, es que bueno, efectivamente es tiempo dependiente la acción del antiveneno, ¿sí? Y aproximadamente en el caso de cascabel, uno podía aplicar veneno a los ratones y luego aplicar antiveneno a los 5 minutos, a los 10, a los 20 y a los 30 minutos, y hasta los 30 minutos el animal era rescatado. Ahora, a partir del minuto 31, o sea, si uno llegaba un minuto tarde, ya el veneno hacía su efecto y no podía ser salvado el animalito. Por lo que, con esto quiero decir que es muy importante que se dé rápido el tratamiento con antivenenos, porque muchas veces los daños que se generan son irreversibles y pueden conducir a la muerte. Bien, ¿qué utilidad le podemos dar a estos venenos? ¿Sí? Además de lo que les comentaba recién últimamente. Bueno, los venenos tienen una gran diversidad farmacológica, por lo que vimos, ¿sí? Tienen muchos sitios blancos, hay determinados sitios de
de acción, que incluso muchos no se conocen, y bueno, eso para la medicina puede ser bastante importante, porque podrían ser promisorias drogas de origen natural que tengan una interesante aplicación en diferentes patologías. Acá lo que les muestro es un trabajito que sacamos recientemente con nuestro grupo de investigación en la Universidad Nacional de Luján, donde nuestro director es el doctor Mauricio De Marci, y donde tengo como compañeros al licenciado Ezequiel Giorgi, a la doctora Eugenia Díaz, y somos la verdad que un gran grupo, que trabajamos a la par con investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, de donde es mi codirectora, la doctora Laura Leiva, y también donde pertenecen los doctores Luciano Fusco y el doctor Juan Pablo Rodríguez. También estamos en colaboración con gente del IQIMEFA, de la Universidad de Bioquímica, acá de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde se encuentran el doctor Martín de Simone y la doctora Sofía Municoy. Y también hemos hecho un proyectito que esperemos que lo podamos llevar adelante con la gente del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica, tal vez el instituto más importante que hay en venenos de serpientes, y bueno, también con el Instituto Malbrán, que no lo nombré acá, pero también tenemos ahí algún tipo de convenio que esperamos que después de todo esto, el coronavirus, se puedan realizar. Bueno, en fin, más allá de la presentación de mis compañeros y de los grupos, en nuestra, o mejor dicho, en mi línea de investigación actual de postdoc, ahí en la Universidad Nacional de Luján, en el laboratorio de inmunología, lo que estamos haciendo es nanopartículas de silicio de diferente tamaño y de diferente carga, absorberle diferentes componentes del veneno de la serpiente de cascabel para poder utilizarlos, por un lado, como nuevos antivenenos, y por otro lado, como les decía recién, para diferentes tipos de aplicaciones médicas para ciertas patologías humanas. Lo que se ha visto es, bueno, por un lado, toda esta farmacología diversa que tienen los venenos, y por otro lado, también se ha visto que estas nanopartículas de silicio, de alguna manera, tienen una interesante inmunomodulación o respuesta inmunológica que puede ser ventajosa en muchos tratamientos. Entonces, lo que hicimos en este trabajito, como les decía, fue a estas nanopartículas sólidas de silicio, fue a absorberles proteínas del veneno de la serpiente de cascabel, mediante agitación durante un par de horas, y formamos lo que denominamos nanovenenos, ¿sí? A los cuales luego les hicimos algunas pruebas para ver sus características tanto físico-químicas como sus propiedades biológicas. En cuanto a la caracterización físico-química, lo que hicimos fue sacarles fotos bajo microscopio electrónico de transmisión. Acá en mi parte izquierda son unas fotitos que le sacamos a solamente las nanopartículas solas, tanto de carga positiva como de carga negativa. Estas tenían unos 400 nanómetros de diámetro aproximadamente. Y después le sacamos unas fotos a estos nanovenenos que generamos, ¿no? A estos complejos formados por estas nanopartículas de silicio y las proteínas del veneno de cascabel. Y se puede ver acá, este alito que se ve ahí, lo que nos estaría indicando que estas proteínas están presentes. O sea, esta fotito me estaría diciendo que este es el nanoveneno formado. También lo que hicimos fue estudiar la estabilidad de esas proteínas en el complejo, y lo que se vio es que eran muy estables, que se pierde aproximadamente un 15%, un 20% en el caso de los nanovenenos positivos,
a la media hora, y después no se esperan absolutamente casi proteínas, porque es tanta las fuerzas intermoleculares, ¿no? que estabilizan las uniones de cargas entre el veneno y las nanopartículas, que es muy difícil después liberarlas. También con la parte de caracterización físico-química, lo que hicimos es estudiarlas mediante FTIR, ¿sí? Mediante espectros de tipo infrarrojos. Y bueno, esto sí ya nos ayudó a ver que, más allá de la fotito que veíamos antes, acá ya estamos viendo que efectivamente estaba formado ese complejo, ¿no? Acá en mi lado izquierdo tenemos espectros únicamente para las nanopartículas de silicio solas, tanto positivas como negativas, mientras que acá tenemos los espectros del veneno por un lado y de los nanovenenos formados por el otro. Y lo que se puede ver con los nanovenenos formados es que comparten similitudes tanto del espectro que corresponde al veneno como de los espectros que corresponden a las nanopartículas de silicio solas. Luego de esto, lo que hicimos fue hacer unos geles de SDS, en primer lugar, donde corrimos, bueno, obviamente el veneno y los sobrenadantes de la mezcla que habíamos hecho de veneno y antiveneno, y también lo desorbido de esas nanopartículas, ¿sí? Entonces lo que vimos es que, bueno, nos aparecía una gran concentración, obviamente, en el sobrenadante de las bandas características del veneno, ¿sí? Principalmente crotoxina, que es esta que aparece acá a 15 kilodaltons. Y en lo desorbido del veneno, en lo que pudimos llegar a desorber de esos nanovenenos, perdón, efectivamente nos aparecieron, acá en las nanonegativas aparece un poco menos, pero efectivamente aparecieron las bandas principalmente de, bueno, acá me aparecen algunas semiproteasas, pero principalmente las de crotoxina, que son las más importantes en este veneno, ¿no? Y finalmente lo que hicimos fue, para verlo de un poco más, de una forma más específica, ver hacer un western blot utilizando antiveneno específico contra el veneno de cascabel, y mezclándolo con aquello que se había desorbido, ¿no? Y bueno, efectivamente nos aparecieron nuevamente las dos bandas. ¿Sí? Con esta serie de experimentos lo que pudimos ver es que efectivamente los nanovenenos estaban formados y eran bastante estables. Y lo que quisimos ver luego es, bueno, si son bastante estables y están ahí, veamos si efectivamente conservan la actividad biológica, ¿no? Y bueno, efectivamente lo que vimos acá en esta tabla 1, lo que se puede ver es que medimos la actividad de fosfolipasa 2, TLE, fosfoliesterasa y el aminoácido oxidasa, que son tal vez las 4 más importantes de este veneno, y lo que vimos es que en los sobrenadantes, en comparación con el veneno completo, su actividad disminuía. Esto que me estaba diciendo, que ese sobrenadante estaba teniendo menos cantidad enzimática, ¿no? de estas proteínas, que dónde iban a estar presentes en los nanovenenos que habíamos formado. Y que efectivamente lo que se ve es que esos nanovenenos aumentaban esa actividad enzimática. O sea que acá lo que pudimos ver es que esa actividad enzimática que tenían los nanovenenos efectivamente estaba presente. Y luego de eso, lo que hicimos fueron ensayos de citotoxicidad, así, con una línea celular de THP1, tanto a las 24 como a las 48 horas, perdón. Y lo que vimos a las 24 horas es que únicamente el nanoveneno negativo, en su concentración más alta, ya tenía una actividad, ¿sí? Mientras que a las 48 horas todos los nanovenenos ya tenían una actividad muy significativa y muy similar a la que tiene el veneno en sí. Así que creo que esto es todo, llegué bien de tiempo. Para resumir nomás esta última partecita en cuanto a los highlights de este trabajito,
Bueno, los análisis físico-químicos demostraron que las nanopartículas pudieron unir proteínas del veneno de cascabel, que además se comprobó que estas enzimas estaban presentes en los nanovenenos y que conservaban su actividad, que además estos nanovenenos tienen efectos citotóxicos que fueron observados en los cultivos celulares, y por ende acá podríamos entonces seguir con los siguientes pasos, donde queremos utilizar a estos nanovenenos como nuevos antivenenos, ¿sí? En reemplazo de otros adyuvantes que se utilizan actualmente para inmunizaciones que son bastante dañinos para los animales. Utilizarlos como nuevos antivenenos con un potencial uso inmunoestimulador. Y bueno, de esto desprenderse además que estos nanovenenos generados podrían ser una gran herramienta para uso médico en el tratamiento de enfermedades. Así que creo que eso es todo, espero que no los haya aburrido. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas me las pueden hacer. Muchas gracias, Federico, muy interesante la charla. Este webinar denominado Toxicología de Animales Venenosos, que acabamos de presenciar. También echando por tierra algunos mitos, ¿sí? Los que somos de otra disciplina, por ejemplo, yo que soy informático, cuando te escuchaba hablar de las succiones y los torniquetes, es lo que hubiera hecho si hubiera estado ante una situación así antes de escucharte, así que muy, muy interesante. Muchas gracias No hay por qué. por esclarecer esas cuestiones. Bueno, ahora, además de agradecer a Federico y a todos los participantes que están del otro lado, más de 80 durante toda la charla, queremos decirles que vamos a abrir un espacio para preguntas en el chat, que ustedes van a poder hacer, yo ya tengo algunas. Y mientras van pensando las preguntas, me voy a tomar un minuto para hacer 3 anuncios relacionados con este ciclo de webinars. El primero es que este webinar está enmarcado en el ciclo de webinar 2020 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, que tiene una oferta de más de 40 webinars, en el cual esperamos que nos sigan acompañando. Euge va a pegar en el chat un enlace donde pueden acceder a toda la oferta. En segunda instancia, quería comentarles que si bien estamos haciendo este ciclo de webinar con mucho compromiso, seguramente tendremos mucho para mejorar. Nos interesa saber qué opinan ustedes del otro lado, por eso hemos desarrollado una encuesta de satisfacción que pueden completar también accediendo al link que Euge les está compartiendo. Y en tercer lugar, los que quieran acceder a un certificado de asistencia a este webinar, pueden completar también el formulario que va a proveer Eugenia, y vamos a enviar con mucho gusto el certificado a su correo electrónico. Bien, pasamos, si te parece, Federico, a la ronda de preguntas. Perfecto. Lourdes consultaba hoy, mientras estabas haciendo tu exposición, ¿en qué zona vive el pitoí? Si así se pronuncia. ¿Sabes qué? Me mataste, Lourdes. Me parece que es asiático, habría que buscarlo, pero no estoy muy seguro. Quédate tranquila, igual que acá no tenemos de esos. Bien, no está cerca por lo menos. Va No está otra cerca. pregunta. Vos hoy hablabas de qué hacer con la herida antes de llegar a un centro asistencial. Preguntaban si se puede lavar esa herida con agua limpia hasta llegar al centro asistencial o no hay que hacer nada de nada. Sí, perfecto. Una buena medida es lavar con agua limpia y jabón neutro para mantener bastante limpia y que no se infecte la zona, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es esto, que hay una infección por parte de bacterias que están presentes naturalmente, ¿no? En la zona. Entonces, si uno lava un poquito con agua y jabón, ayuda también a prevenir eso. Pero lo mejor es siempre, además de eso, mantener a la persona tranquila, estable, que no se mueva tanto, y bueno, ir con urgencia al centro médico. Bien, perfecto. Gabriela Romano, docente del departamento, también aprovechar a saludar a todos los docentes que nos están acompañando, veo varios entre los participantes. Te traslado una pregunta de Gabriela que dice: Federico, felicitaciones Federico y todo el equipo, como te felicita Gabriela, también hay muchísimas felicitaciones en el chat, después cuando te lo vamos a proveer para que puedas leerlo con tranquilidad. Dice, una pregunta: hace un tiempo había escuchado que las características de los venenos de serpientes de cascabel exhibían variaciones de acuerdo a las zonas geográficas. ¿Eso se verificó?
Eso, no sé bien cómo sería la pregunta, pero a ver si la entendí, y eso es cierto, ¿sí? Existe, a ver cómo lo puedo explicar. Hay dos factores, uno que es geográfico y otro que es que pertenece a la edad del animal en sí. En el caso justo de cascabeles, yo si mal no recuerdo, de cascabel argentina, los animales, los recién nacidos, suelen presentar más componentes tóxicos de una determinada enzima o toxina que otro respecto a cuando es adulto, ¿sí? Mientras que en cuanto a las regiones, sí, muchas veces existen diferencias. Y eso muchas veces también está dado por el tipo de dieta, ¿no? que puedan llegar a tener los animales. Pero bueno, sí, algo totalmente distinto es, por ejemplo, el tipo de veneno que tiene una cascabel del sur, que es mayormente neurotóxico, respecto al veneno de una cascabel de Norteamérica, que es todo lo contrario, es puramente hemotóxico y muy similar al de las yararás. No sé si eso responde a tu pregunta, Gabriela. Entiendo que la pregunta iba exactamente hacia esa segunda parte de la respuesta, que tiene que ver con las variaciones de acuerdo a la zona geográfica en que habita el animal. Hay algunas preguntas más. Un estudiante de información ambiental dice, quería preguntar entonces si la diferencia de venenoso y ponzoñoso es que los ponzoñosos no son venenosos genéticamente, sino que pueden volverse venenosos debido a su alimentación. No. Venenosos son todos los animales. Aquel que puede producir el veneno, que es al que se denomina ponzoñoso, y aquel que no lo produce. ¿Se entiende? Bien. Venenoso se le dice a todo, porque ambos tienen venenos, solo que uno no lo produce, como el caso de las dendrobates, ¿sí? Que únicamente lo incorporan a través de la comida, con su dieta, y luego queda en el lomo del bichito, pero eso no es producirlo, ¿sí? Eso es un metabolito secundario que se formó por la dieta. Y otro, en el caso de los ponzoñosos, que son por ejemplo las serpientes, que sí producen ese veneno. Se entendió perfectamente, Federico, muy claro. Natalie tiene otra pregunta. Dice, en la charla mencionaron los antídotos para los tratamientos de picadura de los ofidios en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué hospital se encuentra? En la provincia de Buenos Aires, uy, me mataste el dato, pero por lo general suelen tener todas aquellas zonas donde uno va a estar, o suele haber presencia de animales venenosos, hay siempre suelos antiofídicos presentes. Así que eso no sería un problema. Perfecto, perfecto. Maximiliano tiene otra pregunta, y mientras siguen los agradecimientos en el chat, Maximiliano consulta, teniendo en cuenta la rapidez con que se propaga el veneno, si el afectado está aislado y es imposible que reciba atención médica pronto, ¿hay algo que se puede hacer para mitigar los efectos y que tenga mayores chances de evitar daños permanentes? Muchas gracias. Y eso depende del veneno. Por ejemplo, conviene, en el caso de los venenos neurotóxicos, por ahí lo mejor es que la persona no se mueva. En general con cualquier accidente, lo mejor es no moverse para no distribuir más ese veneno, ¿no? Todavía a nivel sistémico. Así que eso es lo mejor que se puede hacer, inmovilizar a la persona y mantenerla limpia, hidratada, ¿sí? Ahora, en el caso de los venenos botrópicos, también, si bien conviene lo mismo, muchas veces lo que hace la gente que sufre de accidentes del tipo botrópicos, como van a dejar secuelas, muy seguramente, esos venenos, dependiendo de la descarga de veneno que produzca el animal, lo que suelen hacer es masajear un poco la zona de la herida, para que ese veneno no se concentre tanto ahí, sino que se distribuya un poco, entonces no sea tan tóxico y no genere tanto daño en un determinado punto particular. Perfecto, Federico. Virginia tiene otra consulta que entiendo también dependerá de la especie. Imagino, dice, ¿cuánto tarda en recuperar el veneno una vez que muerde y descarga? Bueno, eso depende mucho del tipo o sea, del animal. Va a depender primero, su estado nutricional,
Segundo, bueno, en cuanto a su estado, mejor dicho, al sexo. Después el tamaño y sobre todo la descarga que pueda llegar a ser de veneno, ¿sí? Para el animal a nivel energético, como les comentaba antes, es muy importante. Entonces no va a querer perder veneno así porque sí. Por ende, si se produce un accidente, seguramente es por defensa, y ahí el animal muchas veces lo que hace es una picadura en seca. O sea, una picadura en seca significa que muerde, pero prácticamente no descarga veneno, salvo que la siga molestando, ¿no? Así que depende mucho de eso. Pero les puede llevar bastante tiempo generar nuevamente veneno, o sea, que tengan bastante veneno en las glándulas. Perfecto, Federico. Otra consulta de Marcos. Hay muchas preguntas. Evidentemente la charla generó mucho interés. Dice, hola Federico, ¿se sabe qué modificaciones a nivel organelas fueron sufriendo las células que producen el veneno de los animales ponzoñosos? ¿Cómo? No entendí. ¿Se sabe? ¿Qué modificaciones a nivel organelas, dice, no sé si existe esa palabra, fueron sufriendo las células que producen el veneno de los animales ponzoñosos? Ah, ya entendí. No, la verdad que no lo sé eso. No lo sé. Podría llegar a estudiarse, no sé si a nivel tanto de organelas, pero aunque sea a nivel citológico, ¿no? Ver cómo son esas células que forman el aparato, las glándulas, ¿no? de veneno, que seguramente van a estar especializadas principalmente en la conducción del veneno. Pero bueno, la verdad que desconozco esa pregunta y me parece bastante interesante. Bien, existía organelas, es un dato para mí. Sí. Pregunta alguien más, ¿con qué rapidez se propaga el veneno en el cuerpo humano? Y a los 10 minutos ya se puede propagar por todo el cuerpo. Obviamente, si uno está tranquilo y sentado, el veneno se va a propagar bastante más lento que una persona que está caminando, ¿no? Por eso siempre es aconsejable que aquellos que sufren un accidente se queden quietos. Perfecto, Federico. Siguen las felicitaciones en el chat. Gracias. Nos pasamos unos minutitos, pero quería volver a agradecer a los participantes, muchos de ellos que identifico que nos vienen siguiendo en el ciclo, también docentes de la universidad y gente de la comunidad en general, y agradecerte principalmente a vos, Federico, por tu participación y por tu claridad de exposición. Muchísimas gracias y felicitaciones. Te cedo la palabra por si querés cerrar el webinar, decir algo más, y si no, ya estamos. No, está bien, bueno, me alegro mucho que les haya gustado. La verdad que siempre hablar de venenos, ¿no? y de serpientes es algo que históricamente, no solo a mí, que soy fanático de estos bichos, de sus componentes, sino en general siempre llamaron mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, por un lado, por el tipo de animal y la fama que ha ganado gracias al cine, y bueno, y también debido a lo que sus venenos pueden provocar. Y a nivel más del lado científico, lo súper interesante para mí es que acá podemos encontrar un montón de componentes que pueden tener muchísima utilidad a nivel médico. Así que nada, me alegro que les haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a todos los participantes y nos vemos en el próximo webinar. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau.